Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a aprender sobre las magnitudes. Esta es la tarea número 5 del tercer parcial. En el inciso número 1 de la tarea le preguntan ¿qué es medir? Esto lo va a encontrar en la página 133 del libro de texto. Medir es comparar una magnitud con otra, que es la unidad patrón o estándar. Anteriormente la gente usaba diferentes cosas para comparar el largo de algo. Por ejemplo, la cuarta, que utilizaban el ancho de una mano, o utilizaban codos, o utilizaban la vara, que según el largo del brazo. Hay gente que todavía lo hace, pero ahora nosotros sabemos que podemos utilizar reglas o cintas métricas o metros para medir el largo de algo y tener una medida exacta. En la actualidad y todo el tiempo ha sido muy necesario poder realizar mediciones correctas. En la siguiente clase vamos a realizar una práctica sobre mediciones. Hoy vamos a ver los conceptos. Entonces, si yo quiero medir el largo de algo, lo voy a comparar con los centímetros de la regla para saber cuántos centímetros mide algo. O lo puedo comparar con las pulgadas para saber cuántas pulgadas mide algo. O cuántas libras pesa algo. Estamos haciendo la comparación con una unidad estándar, ya sea centímetros, segundos, horas, libras, grados de temperatura como Celsius. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se expresa una medida? Aquí usted puede preguntarse también cómo está compuesta una medida. Cuando nosotros decimos que el terreno mide 15 por 13, por ejemplo, 15 por 13, ¿a qué se refiere eso? A que un largo, por ejemplo, mide 15 metros, puede ser, ¿verdad? Y la otra parte mide 13 metros. Pero entonces uno debe decir la unidad de medida, que en este caso es metros. Entonces, si usted quiere decir la medida correcta, sería 15 metros por 13 metros. Y así usted está escribiendo la medida correctamente. No se nos debe olvidar decir la unidad de medida que estamos expresando. Entonces ahí nos preguntan cómo se expresa una unidad de medida. Bueno, en la misma página 133 usted va a encontrar que una medida es expresada a través de un número y una magnitud. Por ejemplo, 15 centímetros, 18 libras o 33 grados Celsius. Por ejemplo, cuando tenemos a alguien con fiebre, dice, tenía 37 grados, ¿verdad? Grados Celsius. O cuánto mide de alto su hija, 1.5 metros. Entonces nosotros ahí estamos diciendo una medida, mencionando el número y la unidad de medida. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son los dos tipos de errores que se pueden dar al realizar mediciones? Y es que se pueden dar dos errores. Aquí le va a aparecer la opción de A y B. Son dos errores. El primero es por imperfecciones del instrumento medidor. Es el primero, por imperfecciones del instrumento medidor. Por ejemplo, aquí tengo esta regla que ya está un poco dañada, ¿verdad? Y puede ser que a mí me provoque problemas al momento de medir, ¿verdad? Que yo no sepa dónde inicia el cero, porque como ya está un poco borrado las marcas, entonces esto me puede provocar un error en la medición. O una balanza, por ejemplo, que esté mal calibrada, nos puede dar que algo pesa más de lo que en realidad pesa, o puede dar una medida menor. Bueno, entonces ese puede ser el primer error. O un reloj, por ejemplo, que esté dañado, nos puede dar un tiempo menor al que en verdad transcurrió. El otro error es un error de tipo experimental, es decir, aquellos que son cometidos por el humano, cuando nosotros no estamos midiendo correctamente, que a veces el cero de la regla queremos medir algo y tal vez hay jóvenes que empiezan a medir desde el 1, colocan la regla donde está el 1 y piensan que ahí están midiendo correctamente, cuando en realidad debe colocarla en el 0. La línea, el inicio de la línea debe estar alineado con el 0. Entonces esos pueden ser errores. El otro tipo de errores
de tipo experimental, es decir, aquellos que son cometidos por el humano. Esa sería la opción B. En la pregunta número 4 nos piden ¿qué es una magnitud? Una magnitud es todo lo que podemos medir. Y aquí nos va a aparecer en la página 134 el concepto. Es todo lo que se puede medir. Por ejemplo, la longitud, el largo. La longitud nos referimos al largo. También el área, la masa, la temperatura. Esos son ejemplos de magnitudes. Es todo lo que se puede medir y se expresa mediante un número y una unidad de medición. Esto se parece al concepto de cómo está compuesta, ¿verdad? Una unidad de medida. Bueno, entonces magnitud es todo lo que podemos medir. Ahora, aquí nos aparecen unos ejemplos de magnitudes, pero no se refiere a los instrumentos, sino que a lo que miden en realidad estos instrumentos. Por ejemplo, nos aparece un termómetro. El termómetro mide temperaturas. Nos aparece una balanza. La balanza mide la masa de los objetos. Aquí nos aparece otra balanza, un reloj, y nos sirve para medir el tiempo. Nos aparece un velocímetro y nos sirve para medir la velocidad con la que va un automóvil. Nos aparece una probeta que es para medir el volumen de un objeto. Introducimos el objeto y vemos cuánto ha subido en volumen, el volumen del líquido que tenga la balanza. O agregamos el líquido según la cantidad que nosotros queremos. Entonces estos son ejemplos de instrumentos que nos dicen qué magnitudes están midiendo, ¿verdad? En realidad estos no son magnitudes, sino que instrumentos que nos sirven para medir magnitudes. La siguiente, haga el cuadro con la información sobre las magnitudes fundamentales. Pero vamos a leer ese sería el cuadro que van a hacer ustedes. Pero ¿cuáles son esas magnitudes? Las magnitudes fundamentales son aquellas que no dependen de otras. Son las que sirven de base para establecer todas las magnitudes. No dependen de otras para ser cuantificables. Por ejemplo, la longitud, o sea, el largo. La masa se refiere a la cantidad de materia. El tiempo se refiere a la sucesión de hechos que han ocurrido en cierto periodo. Temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de materia. Y aquí le va a aparecer en este cuadro, en esta columna del centro, qué unidad de medida se utiliza para medir cada una de esas magnitudes. Por ejemplo, para medir la longitud se utiliza metros, para medir la masa se utiliza kilogramos, para medir el tiempo segundos, para medir la temperatura grados Kelvin, para la intensidad de corriente eléctrica amperios, para la intensidad luminosa candela, para la cantidad de sustancia el mol. Y después nos piden, ustedes es suficiente espacio, ¿verdad? Aquí en el último nos piden el cuadro con la información sobre las magnitudes derivadas. Esto le va a aparecer en la página 135. Pero leamos primero qué son las magnitudes derivadas. Estas magnitudes están expresadas en función de otras magnitudes fundamentales. O sea, dependen de las magnitudes fundamentales. Pueden ser el resultado, por ejemplo, de una multiplicación de dos magnitudes fundamentales. Se pueden determinar a partir de ellas utilizando las expresiones adecuadas. Entre ellas se encuentran el área. Ustedes recuerdan que el área se encuentra al multiplicar el largo por el ancho, ¿verdad? Y aquí vamos a utilizar la unidad de medida metro cuadrado. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, que es largo por ancho por altura. Y el volumen va a estar dado en metros cúbicos. La velocidad sería la distancia entre el tiempo, metros sobre segundo. Aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, y densidad, kilogramos por metro al cuadrado. De por favor lectura a las páginas 133, 134 y 135 del cuaderno del libro de texto para que usted le entienda un poco más a este tema. Pasen buen día.